este caso que tiene que ver con las unidades de medida. Supuestamente, pues vamos a hablar de cómo referenciar y aplicar estas medidas específicamente en lo que es un esquema de telecomunicaciones. Cuando nosotros hablamos de unidades de medida, pues obviamente estamos hablando de tomar valores referenciales. Para todos ustedes, en este caso, déjenme decirles, el bel o el decibel, en ese sentido, viene siendo una medida relativa. Es una medida de relación, o sea, cuando se habla de una medida de relación, es una medida de mirar comportamientos diferentes de cosas extremas, en este caso, que son asequibles de comparar por la forma en cómo están dispuestas. Entonces, digamos que el decibel es una unidad de medida relativa. ¿Por qué? Porque supuestamente sus crecimientos o decrecimientos, en ese caso, no se manejan bajo escalas lineales, se manejan bajo escalas logarítmicas. Y la relación que se va a mirar acá, por lo general, son conceptos de potencias que están entre dos puntos distintos de un sistema. Para eso vamos a revisar esta parte. Entonces, en todo sistema referenciado, cuando los valores de los decibeles representan cantidades positivas, representan lo que se denomina una ganancia. Y cuando los valores son negativos, representan lo que se denomina una atenuación. Entonces, convencionalmente hablando, cuando uno quiere revisar la forma en como una relación de transferencia, porque yo podría establecer aquí una relación de transferencia en esta red, entonces me tocaría comparar la salida versus la entrada. Y obviamente, si quiero aplicar este concepto, sería a través de un logaritmo en este caso, y lo escalaría por 10. Esto implica que es por 10. Entonces, ¿cómo se puede trabajar? Pues obviamente aquí pueden estar ustedes considerando esta misma fórmula matemática. Lo que aquí quiero decirles a ustedes no es que esta es la fórmula y aplíquenla. La fórmula hay que interpretar cómo se usa. No es que yo diga, voy a meter la ecuación y aquí tengo los datos y ya me dio. No, esa no es la idea. La idea como tal es que nosotros en los sistemas de telecomunicaciones sepamos qué estamos haciendo. Por ejemplo, en este sistema tan pequeño que tenemos acá, pueden ver ustedes que hay una potencia aplicada a la entrada de una red que es de 2 vatios y una salida de 1 vatio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que obviamente que si me pongo a revisar, en ese sentido, el valor de lo que son las pérdidas, porque si yo meto 2 vatios y sale 1 vatio, entonces es porque yo estoy revisando pérdidas. La L quiere decir de loss. Cuando yo tengo una G, que convencionalmente se refiere a una cosa que se llama ganancia. ¿Está claro para todos? Bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo cuando reviso la potencia de salida versus la potencia de entrada, entonces calculo esta parte acá, 10 logaritmo de 0.5. Supuestamente esto me va a dar ¿cuánto? Menos 3. Entonces, ¿eso qué me está representando? Que si yo entré 2 vatios y saqué 1 vatio, perdí el 50% de la potencia. O sea, en otras palabras, bajé menos 3 dB. ¿Me han entendido? Sí, profe, claro. ¿Eso está claro? Yo creo que ustedes ya les debieron haber hablado de esto, en este caso. Ahora, asumiendo obviamente otros tipos de medidas, por ejemplo, esa que yo les mandé a ustedes a trabajar fue el dBm. El dBm básicamente es una medida relativa absoluta. Convencionalmente ya habla de la relación logarítmica que hay de una potencia que se está revisando en milivatios. Entonces, obviamente, el esquema de revisión de esto es contra 1 milivatio. O sea, la potencia de referencia mía para normalizar este asunto va a ser 1 milivatio. Entonces, un dBm positivo significa que la potencia es mayor de 1 vatio. Y un dBm negativo significa que, obviamente, en ese caso, el dBm es menor. Obviamente, en ese caso, la potencia en milivatios es menor que el milivatio. Ahora, cuando esto de aquí obviamente es 0, pues indica otra cosa. En este caso, por ejemplo, en este sistema hemos entrado 50 milivatios y me han salido 17 dBm. ¿Eso qué implica? Que en la red debe de estar pasando algo. Entonces, fundamentalmente, ¿cómo puedo plantear yo esta situación? Esta situación la puedo plantear de esta manera, que la potencia 1, que está aquí a la entrada, específicamente, es 10 logaritmo en base 50, que vale 17 dBm. Y si la potencia 2 vale 17 dBm, en este caso, entonces, ¿cuánto vale la entrada versus la salida? Pues obviamente tenemos una red de ganancia 0 dB.
Todo lo que entra es lo mismo que sale. ¿Me han entendido? ¿Captan el Sí, profe. concepto? Sí, profe. Sí, Sí, no, profe, esto, con la esto no es nada del gráfica. otro mundo. Es que es la manera en como usted lo tome. En esta que está acá, ya no se habla de milivatio, sino de vatio. Entonces la relación logarítmica ya no se escala específicamente para eso. Entonces, como pueden apreciar ustedes, aquí vuelve y juega en este asunto una potencia de entrada versus una potencia de salida. Hablar de 20 de vatios no es lo mismo que hablar de 15 vatios. Entonces acá específicamente ¿qué está pasando? Que este nivel de aquí habría que pasarlo a dB, porque este ya está en dB, para yo poder hacer la comparativa. Es pollos con pollos y perros con perros y gatos con gatos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el nivel de entrada vale 11.76. La diferencia entre esto y esto específicamente nos va a indicar, o sea, entre este valor que está acá, entre este valor que está acá y este valor que está acá, puntualmente me está diciendo específicamente qué sucede en ese caso con la potencia 2. Entonces, ¿cuánto vale la potencia 2? Pues habría que calcularla. Obviamente, un buen ejercicio es indicar qué pasa acá en dBms. ¿Está claro? Bueno, ahora miremos otro. Resulta que hay una medida que se llama el dBr. El dBr potencialmente es una medida de relación que indica la atenuación o la ganancia, como están mirando ustedes acá, experimentada cuando una señal en un punto cualquiera del sistema, ¿sí?, con relación a otra potencia existente se define. O sea, en ese sentido, cuando obviamente nosotros indicamos en un punto de referencia acá una potencia y queremos saberla, podemos considerarla como una relación. Entonces, fíjense que acá esta es la potencia que estamos hallando. Tenemos dos redes, una red que que atenúa 4 dB y otra red que suma 10 dB, perdón, en ese caso. Entonces acá estarían diciéndonos a nosotros qué pasa a la salida de esto. Entonces, en este caso, la potencia que entra aquí con respecto a acá cae 4 dB. Y una vez que esta cae 4 dB, sube 10 dB. ¿Cuál es el nivel específico final? Entonces el nivel de potencia del final de referencia sería obviamente lo que implique en ese caso el recorrido a nivel de redes. Y en ese sentido el nivel final sería 6 dB. ¿Está claro para ustedes? Sí, Bueno, profe. sigamos. Entonces acá también encontramos nosotros otra unidad que es el dBm sub 0. ¿Para qué se usa esto? Pues obviamente esta se usa para calcular un punto de referencia de medición dentro de un mismo sistema. En ese sentido, miren que aquí tenemos puntualmente un ejercicio que nos implica que esto evaluado en determinado punto, pues lo puede considerar las condiciones con las cuales en las redes han habido pérdidas o ganancias. Por ejemplo, en este caso, la potencia de salida de acá, hemos encontrado que supuestamente vale 8 dBm. Si nosotros pasamos cualquier señal que entre a esta red, hemos encontrado que supuestamente el nivel en que queda la señal es menos 6, en este caso. Entonces, a esta señal de salida le vamos a quitar ese valor de referencia. ¿Cuál es el punto, cuál es el valor de potencia de referencia o referencia medida en el punto en cuestión? Pues va a ser la diferencia entre lo que entrega el sistema y la comparación, que en ese caso serían 2. ¿Ya? Entonces, fíjense que la cuestión es de considerar cómo lo vamos a interpretar y cómo lo vamos a aplicar. Por ejemplo, el Neper, en este caso, es una forma de considerar medidas. Ahora, pues obviamente esta es la matemática que supuestamente estamos manejando en este caso. Que yo me la vaya a encontrar algún día, pues ni se sabe. De pronto alguien me la pregunta, lo mejor es saberla. Entonces, por ejemplo, aquí en este sistema, este asunto no se escala con logaritmos en base 10, en este caso. Este se escala con logaritmos neperianos, logaritmos naturales. Entonces hay una base de conversión. Esto no es nada del otro mundo. Para pasar de un neper a dBs hay que escalarlo por 8,686. Y para pasar de dBs a nepers hay que escalar por 0.1151. No es más. Entonces con esto no hay que complicarse específicamente la vida. ¿Está claro para ustedes? ¿Alguna pregunta? Bueno. No, no sé.
¿Alguna pregunta? No, ¿Ninguna? profe. Bueno, por acá tenemos nosotros ya otra medida de referencia, pero estas medidas de referencia convencionalmente se toman, mírenlas muy bien, sobre supuestamente, digamos que consideraciones que queramos de pronto mirar muy puntualmente y las condiciones en este caso se adecúen. Por ejemplo, esta es una unidad de medida que expresa, como menciona allí, la tensión, una relación entre la tensión eficaz existente en un punto del sistema y la tensión eficaz de referencia de puntos entre 175 voltios. Entonces, como esto es con voltajes, hay que recordar que aquí hay un valor cuadrático. Este valor cuadrático cuando sale, multiplica el 10 que está acá y lo convierte en un 20. Entonces, cuando esa cuestión pasa, entonces en este caso, y si esto puntualmente da una determinada potencia en una resistencia característica, pues obviamente la forma de calcular esto va a ser bastante, digamos, como chévere. ¿Por qué? Miremoslo de esta manera. Miren bien. Supuestamente, esto es lo que nos están preguntando. Tenemos una resistencia o una carga en donde puntualmente hay un voltaje RMS, en este caso, ¿cierto? Entonces, lo que nos están pidiendo a nosotros es que calculemos los dBUs existentes allí. Entonces, como nosotros tenemos 300 milivoltios y lo vamos a comparar con puntos 775, pues entre estos dos, en este caso, pues obviamente toca hacer un escalamiento. O sea, 300 milivoltios hay que pasarlos a voltios. Este punto 3 que está aquí es esto mismo que está acá. Entonces, ¿por qué no puedo decir milivoltios? Porque es que yo aquí, esta unidad de medida que tengo acá dispuesta, es más, de hecho vamos a cambiarle un poquito. En este caso, esto que está acá, hay que extenderlo, ¿no? Es precisamente eso, estos son 300 milivoltios, para que nadie se vaya a confundir, porque creo que las diapositivas no tienen ese pequeño cambio. Entonces, en ese caso, ese valor que estamos encontrando acá, este que está aquí es este mismo que está acá, o sea, este que está acá ya está expresado en voltios. O sea, ¿por qué? Porque yo aquí tengo que colocar de forma adimensional lo que sucede en la comparación. Entonces, cuando esto se hace, pues obviamente me quedan menos 8.244 dBUs. Eso que tenemos acá explícitamente, ¿qué es? Es una demostración de lo que se puede hacer en este caso. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ninguna, ¿no? Bueno. El dBm milivoltio, mejor dicho. Entonces, pues obviamente, pues esto es una situación un poco diferente. ¿Por qué? Porque es que la referencia de esto es hacerlo con esta misma fórmula, pero el escalamiento que se hace es a milivoltios. Entonces, si aquí tenés 0.6 voltios, entonces esto a qué va a equivaler? Pues obviamente habría que correr en este caso la coma ¿cuántas veces hacia la derecha? Pues 3 veces. Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3. Entonces tendríamos 600 milivoltios en este caso. Entonces la división entre 600 y 1 pues me da 600. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto aquí? ¿Como una atenuación o como una ganancia? Pues en este caso esto me queda como una ganancia, porque es positivo. Es bastante grande con respecto a esa medida de referencia. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Tienen alguna inquietud? No, profe. Señor. No, profe, estoy bien. ¿Cómo? Hasta ahí bien, profe. Bueno, listo. Entonces continuemos. En este caso. Si alguien tiene alguna duda o inquietud, pues no vacilen en hacerla, ¿no? De una. Porque si nos ponemos a esperar a que pase algo, entonces nos vamos a quedar. ¿Está claro? Bueno, revisemos. Bueno, entonces sigamos. Entonces acá tenemos nosotros para mostrarles a ustedes una cosa que se llama el DBI. Venga, les hago a ustedes una pregunta. ¿Quiénes de ustedes tienen banda anchas en la casa? Me imagino que todos, ¿cierto? Bueno, Sí, entonces, profe.
Como no dicen nada, entonces yo voy a seguir hablando. Resulta que si nosotros vamos a considerar esto, ¿qué es el dBi? El dBi convencionalmente es la unidad de medida relativa que nos indica a nosotros la ganancia de una antena, en este caso, que obviamente pues está definida allí como la relación que se está mencionando, que es la potencia marcada por el ángulo sólido que se irradia por la antena y la potencia por el ángulo sólido que se irradia por una antena isotrópica, que es una antena convencionalmente teórica. Entonces, en este caso, obviamente de lo que se trata de considerar es de que se referencia una ganancia específica de una antena, en ese caso, de acuerdo a la dirección de máxima irradiación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que una antena convencionalmente bien dispuesta y bien hecha aumenta la potencia o el nivel de la señal cuando ella, en ese caso, por su arquitectura física, obviamente se orienta para que su haz digamos que de presencia electromagnética se delimite obviamente y se envíe en una dirección. Entonces, ¿eso qué quiere decir como gran conclusión? Que cuando nosotros estamos trabajando potencias en sistemas inalámbricos, la posición física implica bastante. ¿Está claro? Bueno, entonces yo creo que sí, ¿no? En este caso sí. Está ahí. Aquí vienen unos pequeños... ¿Señor? Sí, sí está claro, profe. Bueno, aquí vienen unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, dice, exprese en dBMO una potencia de 12 dBm medida en un punto de nivel 2 dBr. Entonces acá, pues el problemita está explicado. ¿Qué es lo que tenés que hacer puntualmente? Restar. Así de sencillo. En este, por ejemplo, que está acá, que están considerando una potencia en dB vatios con una de dBr, puntualmente lo que les están diciendo ustedes es que se ubiquen. La primera cosa que toca hacer aquí, específicamente hablando, es considerar las potencias en dB vatios, en este caso, como pueden encontrar ustedes. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Puntualmente, pues que obviamente toca hacer unas reglas con las cuales, mejor dicho, nosotros tenemos que aquí considerar qué vamos a hacer, específicamente, ¿ya? Otros problemitas, estos se lo van a encontrar todo el tiempo. Por ejemplo, entiendan aquí una cosa. Este es un sistema que está en cascada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este sistema entró aquí 2 milivatios. En esta caja toca decidir, obviamente, qué pasó, porque es que de 2 milivatios me salieron 50 picovatios. Y si yo estoy hablando que aquí tiene que estar todo esto en los mismos niveles, pues me tocaría considerar... en ese caso, en las mismas medidas, ¿qué quiere decir 50 picovatios contra 2 milivatios? ¿Qué quiere decir 50 picovatios contra 400 picovatios? Y así sucesivamente. Entonces, en este caso, pongan atención, pues no es lo mismo hablar de picovatios que hablar de milivatios. Entonces, lo primero que tocaría considerar acá es pasar esto a las unidades de medida, digamos que adecuadas. La solución de esto está acá. Entonces, primero entraron 3 dBs. En este caso, entonces probablemente la diferencia entre este nivel de referencia y este nivel de referencia, ¿de cuánto es? De menos 76. Entonces de 3 bajamos a menos 73. Entonces si yo aquí caía a 50 picovatios y subía a 400 picovatios, entonces probablemente el sistema que está acá lo que hizo fue subir. Entonces, ¿cuántas veces? Probablemente en este caso, si de 50 pasamos a 100, ahí van 3 dBs. De 100 a 200 y de 200 a 400, entonces tengo 9 dBs. Entonces, se incrementó la potencia al doble 3 veces. 3 por 3, 9. Y estos son los 9 que están acá. O sea, 9 más 73, 9 menos 73, 64. Y si de 400 picovatios nosotros caímos a 10 picovatios, entonces la potencia ¿cuántas veces cayó? Entonces toca obviamente revisar. Por lo menos en este caso, de 400 pasamos a 200 una vez. O sea, menos 3 para considerar. De 200 a 100, ¿tenemos ya cuántos allí? Menos 9. De 100 a 50 tengo 12. Y de 50 a la mitad tengo 25. O sea, tengo, digamos que más o menos los menos 16 que tenemos aquí. O sea, en otras palabras, de menos 64 caímos 80. Ahora, sin complicarnos la vida, esto lo puede sacar una calculadora.
¿Está claro? En este ejemplo, por ejemplo, que está acá, y ustedes pueden apreciar, obviamente hay que indicar los niveles de potencia, la atenuación y la ganancia señalados en esa figura. Entonces, en esta figura, ¿qué les tocaría hacer? Pues sencillamente revisar. En este punto, contra este, en este caso, podemos revisar nosotros que aquí tuvo que haber pasado algo. O sea, en otras palabras, si nosotros tenemos aquí menos 2 dBs en este punto, entonces, ¿qué pasaría cuando en este caso aquí tenemos más 4 dBs? Entonces, probablemente en este caso, acá puntualmente tiene que haber unas pequeñas, digamos que, unos pequeños movimientos. En dBs, aquí caeríamos a menos 10. Ya, en este caso. Ahora, ¿qué implica que aquí tengamos menos 10 y menos 12 dB acá? Pues obviamente niveles de referencia. Entonces, nosotros al hacer el recorrido puntual extremo a extremo, podemos hasta de una vez caracterizar el sistema por completo. Entonces, miren bien las cosas. Entraron en el sistema 4 dBm. ¿Cuánto terminó saliendo? Menos 1 dBm. ¿Cuántas? O sea, en otras palabras, hubo una pérdida de potencia de lo que inicialmente se inyectó, a pesar de que aquí pudo haber subido o bajado, y lo que finalmente se entregó. O sea, cayó esto menos 3 dBm. ¿Sí se dan cuenta? Ah, perdón, todavía mucho más. Caímos 4, 5 dBm. Porque es que hay que mirar que es que vamos de 4 acá. O sea, es el recorrido que tenemos puntual y pasando obviamente por el nivel de 0. Eso es básicamente lo que tienen que entender ustedes de estas medidas. O sea, en estas medidas, voy a parar aquí un momento, tenemos que tener, ¿cierto? Una señal digital, puntualmente hablando, la vas a considerar, en ese caso, como una señal que puntualmente solo existe cuando los valores de su amplitud magnifican su presencia. O sea, en otras palabras, podemos decir nosotros que la existencia de una señal digital puede estar definida de una forma muy finita, de acuerdo a la presencia de sus valores de amplitud, cosa que no tiene una señal analógica. Una señal analógica, potencialmente hablando, tiene un número infinito de valores de amplitud. Ahora, cuando supuestamente estamos hablando nosotros del concepto de la conversión análogo-digital, nosotros vamos a partir de 3 cosas fundamentales, que es cuando entra la señal en el dominio del tiempo a un sistema y cuando la señal sale de ese mismo sistema en el mismo dominio del tiempo. Entonces, sus características implican que potencialmente la señal o pueda permanecer en banda base o sea, en ese caso, modulada. Por lo general, en ese caso, pues obviamente acá se espera que eso no pase. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo en ese sentido es una manipulación para que en la misma banda esta señal se pueda transmitir en los mismos niveles de frecuencia, podríamos decirlo en ese caso. Entonces, lo primero que siempre pasa en un proceso de conversión análogo-digital es que tiene que haber un concepto de muestreo. ¿Qué es el muestreo? Convencionalmente el muestreo se define como una toma de muestras en valores determinados de tiempo. El muestreo es como asumir que a la señal en determinados valores de tiempo le estoy tomando fotos y esos valores me están a mí representando el concepto de valor o el concepto de representación que me puede estar indicando específicamente en todo momento esa señal. Luego, posteriormente del muestreo, se hace un concepto de cuantificación o cuantización. Normalmente es una discretización en amplitud. El muestreo es una discretización en el tiempo. Cuando la cuantización se da, es cuando en ese caso a los valores que se le han tomado muestras se le comienzan a hacer asignaciones específicamente a valores discretos de esas muestras tomadas. Entonces, por lo general, los valores de muestras son predefinidos en un conjunto finito de valores. Entonces, nosotros no los vamos a inventar. Cuando hacemos un muestreo, esperamos que esas muestras tomadas caigan en unos valores predefinidos que hace que supuestamente lo determine un sistema de cuantización. Y finalmente, después de cuantificar y cuantizar, se codifica. ¿Qué es una codificación? Por lo general uno habla de que esto es pasar el formato de una señal a otro, en este caso. Y por lo general se hace a través de representaciones numéricas de todo lo que usted considere que ha sido cuantificado o cuantizado. Entonces, a esa cuantificación que usted está allí teniendo en cuenta, le vas a asignar un valor numérico a cada uno de esos valores. Esos valores que ya vas a encontrar finalmente, ya se consideran que son valores ya discretos y son parte de la consideración de la estructura de la señal. O sea,
esas representaciones se esperan que sean la de disposición de representación de las muestras de la señal que inicialmente fue analógica. Entonces, aquí tenemos en ese momento, básicamente, pues las cosas, ¿sí? De forma más gráfica. Esto es un concepto de una señal. Aquí tenemos el muestreo, en este caso, que se hace en ciertos momentos de la señal, puntualmente hablando. Ese muestreo específicamente asume que hay unos valores originales de las muestras y unos valores cuantizados. Finalmente, lo que asigna el sistema no es el valor original de la muestra, sino el valor cuantizado. Y obviamente eso bota puntualmente un concepto de codificación para que posteriormente esto se determine. Entonces, ¿el muestreo cómo se hace? Pues el muestreo se hace específicamente, obviamente tomando la señal, en este caso, en una red de muestreo. ¿A qué consideraciones debe tener la red de muestreo? Pues debe tener una frecuencia de muestreo. Por lo general, aquí se usa un criterio que es el criterio de Nyquist. Entonces, cuando uno tiene un sistema que habla en el dominio de la frecuencia, en ese caso, el sistema tiene que ser muestreado a 2B, tiene que ser muestreado a un concepto que sea 2 veces mayor o igual a, mayor o igual a 2 veces eso, del observado. Entonces, cuando eso pasa, yo lo que voy a obtener es un concepto finito, óiganme bien, en ese caso, de unos valores. El muestreo se hace en determinados momentos. Pero si usted comienza a correr y a considerar los intervalos de muestreo, los tiempos de muestreo, usted lo puede volver hasta infinitesimal. Ahora, el concepto fundamental de esto es que aquí tenés tu señal en el dominio del tiempo y esta es la señal en el dominio de la frecuencia. Aquí están los pulsos de muestreo y aquí está lo que finalmente sucede con la señal en el dominio de la frecuencia. En este caso, acá tenemos ya la señal especificada y los valores que muestra en ese caso a través de en un concepto de frecuencias, en este caso el sistema representado. Miren bien una cosa, ¿no? No sé si ustedes reconocen un poquito esta matemática. Esta es la matemática de un señor que se llama Fourier. O sea, aquí no estamos haciendo otra cosa sino aplicando el concepto de lo que es la suma, mejor dicho, de la aritmética de Fourier y la representación de la transformada de Fourier. En ese caso, si yo estoy hablando en el dominio de la frecuencia y me paso para el dominio del tiempo, es la transformada inversa. Y cuando yo del tiempo estoy pasando al dominio de la frecuencia, estoy hablando de una transformada directa. Entonces, si se dan cuenta un poquito, pues estas cosas me sirven a mí para trabajar en lo que sea. De hecho, nosotros le debemos media carrera al señor Joseph Fourier. Miren acá, específicamente. Aquí tenemos la señal muestreada. Aquí la señal que supuestamente se ha vuelto en el dominio de la frecuencia. Aquí se obtienen los datos y los valores. Y supuestamente uno, ¿qué puede hacer después? Si uno quiere hacer la recuperación de la señal, lo que tiene que hacer es pasar estos conceptos de manejo de señal por un filtro pasabajos. Y una vez que eso pasa, pues uno tiene la posibilidad de recuperar la señal inicial. En ese caso. Ahora, consideraciones específicas para la frecuencia de muestreo. Yo les conté aquí que la frecuencia de muestreo tiene que ser por lo menos el doble, ¿no? En este caso, mayor o igual a 2 veces la frecuencia observada. Entonces, existen cosas que aquí le pueden decir a uno muchas situaciones. Una cosa es que uno tenga una frecuencia de muestreo muy grande, como lo que pasa acá. Frecuencias de muestreo muy grande me entregan a mí este concepto del espectro en el dominio de la frecuencia. Entonces, esto no es idóneo. Y yo puedo tener frecuencias de muestreo muy pequeñas. ¿Qué quiere decir? Que desde ese punto de vista son menores a la frecuencia observada. Entonces, en el dominio de la frecuencia, ¿qué voy a tener? Una ubicación específica de armónicos muy juntos. Entonces, ni mucho es bueno, ni poquito ni poquito tampoco. Entonces, para esto hay un concepto. El concepto lo implica el criterio de Nyquist. O sea, esto no puede ser ni muy grande, ni tampoco muy pequeño. Esto tiene que ser justo y adecuado. Se podría decir que en ese sentido el muestreo podría hacerse en ese caso como inicialmente hemos dicho y hemos definido acá, perdón. Entonces, decir que uno lo hace a 2 veces la frecuencia observada, pues está bien. Pero si uno lo hace a 10, a 15 o 20 está bien, pero ya a 1000, a 2000 ya es un sobremuestreo. Espero que me estén entendiendo en este caso, ¿no? ¿Ya? Bueno,
aquí hay una consideración de la frecuencia mínima de muestreo. Entonces la frecuencia mínima de muestreo tiene que indicar aquí ciertas cosas. ¿Cuáles? Pues obviamente que esa frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia trabajada en el sistema. Esto es básicamente la determinación de esto. Tenemos que pensar en una separación. ¿Entre quiénes? Entre los armónicos pasados entre una frecuencia fundamental y la frecuencia y las frecuencias, digamos que espejo que se pueden estar dando en este sistema. Recuerden que esto es un concepto manejado para la transformada de Fourier. Cuando uno está trabajando en el concepto de la transformada de Fourier, lo que hace es hallar unos términos básicos y las fundamentales y unos múltiplos de las frecuencias en este caso. Obviamente este concepto lo vamos a estar usando todo el tiempo porque se va a usar en AM, en FM, en este caso, potencialmente hablando, y en la parte de la especificación de lo que son las modulaciones digitales. Bueno, entonces aquí tienen muestreos para señales, ejemplos aplicados. Por ejemplo, un canal telefónico que tiene un ancho de banda entre 0.3 y 3.4, o sea, en otras palabras, el ancho de banda es de 3.1 kHz, la frecuencia de muestreo es de 8, la más idónea. La voz en banda ancha, supuestamente la frecuencia de muestreo es 16K. El audio medio, supuestamente la frecuencia es 24K. Y el audio de banda ancha, supuestamente es 44.1K. La persona que de pronto el día que quiera hacer y se ponga a estudiar un poquito de esto, por ejemplo, yo creo que ustedes reconocen que existe una especificación para formatos de música como el MP3. De hecho, miren bien de dónde van saliendo todas estas cosas, ¿no? En este caso, lo que es supuestamente el formato de compresión, la forma en cómo se construye un archivo y la dimensión y capacidad que puntualmente este puede representar a nivel binario. O sea, un MP3 entre más grande, o sea, supongamos que yo tengo una canción, por ejemplo. Si la canción me pesa, en este caso, 1 mega de información, y la misma canción después la obtengo con 2 megas de información. ¿Eso qué quiere decir? Que supuestamente en la canción que tiene 2 megas hubo muchas más muestras que tener en cuenta que en la canción de 1 mega. Entonces, la velocidad con la cual en ese caso, o en ese sentido, la compresión con la que se están manejando las cosas es mucho mejor y denota también, en otras palabras, la calidad del audio. ¿Está claro? Bueno. Bueno, hasta ahí vamos, ¿cierto? Entonces ahorita hablemos de una cosa que se llama el muestreo natural. Convencionalmente esto se tiene que hacer para qué clase de cosas. Bueno, primero que todo entiendan que nosotros estamos trabajando todo el tiempo con señales. Aquí la señal que está ayudándonos a hacer el muestreo, ¿cómo se llama? Pues la señal aquí, esta es una señal convencionalmente muy conocida por todos. ¿Esto qué es? Esto es un UDT, en este caso. Entonces aquí uno está determinando pues que esta es una señal que se discretiza y que la repita en el tiempo a una frecuencia específica. Entonces cuando uno muestrea señales, fíjense que esto es muestreo a través de esto. Uno produce este tipo de espectro en el dominio de la frecuencia, en este caso. Entonces finalmente esta señal que está aquí siendo afectada por este muestreo me produce esta. Y puntualmente hablando, ya en el dominio de la frecuencia me produce esta. O sea, es el hecho de coger estos conceptos que están acá y pasarlos al dominio de la frecuencia. ¿Cómo? A través de la transformada de Fourier. Bueno, entonces, ese que estaba allí era un muestreo con un tren de pulsos. Este es un muestreo con un pulso plano y sostenido. Entonces, este pulso plano se va a repetir en el dominio del tiempo. Entonces, aquí tienen ustedes lo que está pasando específicamente con esto. Obviamente, hay cosas que nos van a implicar a nosotros mejores alternativas para muestrear en ese sentido que obviamente otras, en este caso. Ahora, ya sabiendo qué pasaba con la cuantización, en este caso, vamos a hablar un poquito, o sea, ya mirando esta situación del muestreo, vamos a hablar un poquito de la cuantización. Entonces, la cuantización convencionalmente, ¿qué es lo que hace? Recoger la señal muestreada y asociarla a una señal cuantizada donde usted ha definido unos posibles valores. Por ejemplo, en este formato que tenemos acá, hemos definido señales desde menos 0.2, digámoslo así, a 0.7. Entonces, probablemente aquí haya una señal que esté representada por un número infinito de posibles muestras.
Y obviamente acá una señal cuantizada que puede estar representándose por un número determinado de n posibles valores. Entonces, ¿qué indica la cuantización? La cuantización nos dice a nosotros que hay que asignar a la muestra de un valor específico de amplitud, en ese caso, lo que esté más cercano a él. En ese sentido, esto se ajusta a unos valores discretos que convencionalmente ya están predefinidos. Y obviamente la distancia entre el valor predefinido y el valor de la muestra produce un error. A ese error se le denomina error de cuantización. Y obviamente, ¿cómo se arregla este asunto? Uno arregla este asunto cuando la cuantización disminuye, o sea, mejor dicho, el error de cuantización se acaba mientras en ese sentido haya más valores discretos definidos. Hay una distancia, aquí por ejemplo podemos revisar que esa distancia se llama E sub c, que es el valor entre el valor cuantizado y el valor original de la muestra. Y si convencionalmente decimos eso, pues es el error de cuantización, porque es lo que costaba la muestra versus lo que supuestamente se representa para la muestra. ¿Hasta ahí estamos? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, ninguna, ¿no? Entonces sigamos. Por ejemplo, ¿cuáles son los valores posibles usados para cuantizar en algunos de estos esquemas de telecomunicaciones? Por ejemplo, en la voz telefónica se usan 256 posibles valores. En la voz de banda ancha, lo mismo. En el audio medio se usan 64K. Y en el audio de banda ancha, lo mismo, 64K. Ya pasando a otra cosa, está lo que se denomina la codificación. De esto vamos a aprender un poquito nosotros más adelante, porque es que resulta que en las telecomunicaciones está la codificación de la fuente y la codificación del canal. Convencionalmente en los sistemas de telecomunicaciones se hace una codificación doble. Entonces, ¿qué es la codificación? Es tomar la señal cuantizada de los n posibles valores y obviamente someterla a un proceso para que nos produzca información digital binaria, donde cada muestra que supuestamente se consideró de la señal cuantizada se va a representar por una cantidad específica de bits, en este caso. Y obviamente el recorrido de esto se hace en el tiempo. Sobre los códigos pues hay muchas cosas que mencionar. Entre otras cosas, por ejemplo, la codificación, como les decía yo a ustedes ahorita rato, es una asignación de valores. Entonces esos valores, puntualmente lo que se hacen es coger esos valores discretos que se han sacado la discretización de la cuantización y pasarlos específicamente a los valores numéricos que determina la codificación. De hecho, podríamos decir que este es el punto final de la discretización. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos un recorrido de un determinado número de valores en un código digital binario, pues obviamente en este caso esto tiene que corresponder a una longitud específica de bits. Esa longitud específica de bits y el número de valores binarios puntualmente tiene que cumplir con una relación. Si yo voy a determinar los niveles, esos n valores, eso tiene que estar especificado por los bits que yo tengo. Por ejemplo, si yo tuviera 8 bits, en este caso, ¿cuáles serían los valores que supuestamente yo podría determinar? Con signo y sin signo. A ver si ustedes son capaces de decirme. Primero hablemos con signo. Entre qué y qué van los valores cuantificados. La pregunta tipo de examen. Preguntas. Yo sí. Con codificación directa. Lo escucho. No leyeron el libro. Lo voy a quitar. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Quieren tomar café? ¿Jóvenes? Ya es la hora del café, ¿no? ¿Cuál es que, señor? Bueno, entonces sigamos. O sea, como jovencitos, toca como que a sacudirse un poquito, ¿no? En este caso, sigamos. Bueno, entonces aquí tienen ustedes las características de conversión de varias señales. Ya pues supuestamente sumando todo. Miren bien que pues esto indica precisamente lo que en últimas usted le va a pasar. Por ejemplo,
la idea como tal que existe es que entre más muestreo hay, más bits por muestra hay, mayor almacenamiento se ocupa. Y la velocidad de transferencia y de reproducción de esto implica también, puntualmente hablando, pues obviamente algo más grande. Por ejemplo, esta es de un 1411 kilobits por segundo. O sea, este es un megabit. Estas son 37 megas almacenadas. ¿De cuánto tiempo? De más o menos 3.5 minutos. En este caso, con muestreos dobles a una frecuencia de 44.1. En ese caso, en anchos de banda entre 10 y 20K. ¿Me han entendido? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Jovencitos. Bueno, entonces ya esto no lo vamos a mirar. Vamos a parar aquí. Entonces, en este caso, hablando de lo que es una relación señal a ruido, pues puntualmente a qué se nos va a referir. Digamos que la relación señal a ruido, específicamente hablando, es uno de esos indicadores que uno utiliza en la consideración de definir calidad en las telecomunicaciones. Entonces, la relación señal a ruido, ¿para qué se usa? Básicamente, pues la vamos a definir nosotros como una medida de referencia, porque es una medida de potencia de ruido versus una medida de potencia de señal versus una medida de potencia de ruido. Entonces, en un punto de un enlace de telecomunicaciones cualquiera, es muy importante que uno conozca el nivel de referencia de la señal. Obviamente, uno puede considerar niveles absolutos de señal, pero una de las cosas puntuales que uno tiene que considerar es el valor de la potencia de ruido presente. ¿Por qué? Porque esto va a indicar qué tan estable es el sistema de telecomunicaciones. Entonces, esa relación, ese cociente, nos va a decir a nosotros qué tan buena es la potencia de señal comparada con la potencia de ruido. Y eso sí está hablando desde el mismo nivel de potencia, ¿no? En ese caso, porque uno puede considerar que si hay demasiado ruido sobre el nivel de referencia de la señal con respecto a la señal, entonces el sistema es prácticamente, digamos que no es adecuado, no es apto, es inutilizable. Entonces, hay muchas fuentes de ruido. Para caracterizarlas, pues aquí tenemos algunas, ¿no? En este caso, como primera medida podemos encontrar nosotros, en ese sentido, que las consideraciones del ruido pueden ser de muchas clases. Por ejemplo, acá tenemos el ruido supuestamente aportado, en este caso, por la temperatura que sufre, en ese sentido, una carga como un resistor cuando por ella fluye corriente. Convencionalmente, el resistor específicamente se expone a un flujo de electrones y en ella se denota, como repito, esa temperatura. Esa vibración específicamente se puede expresar en grados Kelvin. Entonces, la potencia de ruido disponible allí, convencionalmente hablando, se va a definir en ese caso como una potencia de ruido con respecto a unas temperaturas. Entonces, la idea fundamental de las fuentes de ruido, en ese caso, como primera medida, van a partir prácticamente del comportamiento intrínseco de los materiales. Entonces, cuando nosotros en telecomunicaciones hacemos fluir voltajes o corrientes, en este caso como variables de referencia en un circuito de telecomunicaciones, entonces, específicamente hablando, allí va a haber denotado un aspecto que es el comportamiento por la temperatura. Entonces, y existen muchos parámetros de esto. Por ejemplo, acá están hablando de la potencia de ruido disponible, donde la temperatura de la fuente es la temperatura equivalente al ruido cósmico recogido, por ejemplo, por una antena. ¿Esto dónde es aplicable? Pues hombre, esto es aplicable en estaciones terrenas, en satélites, en cosas de ese estilo. Por ejemplo, este que está acá es la potencia de ruido virtual disponible a la entrada de un dispositivo activo, en donde esta temperatura que está acá, que es la Tn sub Q, es la temperatura que es equivalente por el ruido introducido por el dispositivo. O sea, cuando el dispositivo funciona, el dispositivo provoca ruido, en este caso. ¿Ya? Entonces, vamos a caracterizar todos estos ruidos, porque supuestamente esto puede pasar para un sistema que es activo, por ejemplo, y para un sistema que es pasivo. Por ejemplo, si acá decíamos que era a la entrada del dispositivo activo, nosotros también podemos caracterizar la potencia de ruido virtual disponible a la entrada de un dispositivo que ya se llama pasivo. Bueno, entonces, ¿cómo se caracteriza esto? Pues la fórmula del ruido básicamente es K por es la constante de Boltzmann por la temperatura por el ancho de banda. Entonces,
Cuando nosotros tenemos que caracterizar temperatura, lo que hacemos es recogerlas en un solo factor y expresarlas específicamente en las mismas unidades de medida. Por ejemplo, acá tenemos explícitamente lo que está sucediendo con la temperatura de ruido a la entrada de este sistema. Y acá probablemente iríamos a caracterizar la potencia de ruido saliente. O sea, yo podría tener acá un ruido incidente ya de plano, digamos que aparecido, y acá un ruido posterior. Entonces, normalmente uno a veces parte del hecho de que el ruido específicamente a cierta temperatura y en ese ancho de banda ya lo puede uno disponer. Por ejemplo, si yo estoy hablando de temperatura ambiente aquí en Cali, probablemente si estoy diciendo que mi temperatura específica ambiente de Cali es 25 grados, entonces a un ancho de banda determinado yo ya potencialmente puedo encontrar ese nivel de ruido efectivo. Entonces, ¿qué me tocaría caracterizar? El nivel de ruido de salida del sistema. Ya, en ese caso. Ahora, cuando los sistemas están en cascada, porque los sistemas, pues yo no sé si se dan cuenta que los sistemas pueden ser serializados, paralelizados. Bueno, un sistema en cascada en general implica que uno hable de puntos de referencia donde sucede ruido. Entonces, cuando uno habla de sistemas en cascada, entonces uno puede hablar de un sistema equivalente a toda la cascada y hablar de un solo concepto de ruido. ¿Cómo se haría allí? Entonces acá, por ejemplo, la fórmula aplicada para el análisis de esto es que el sistema equivalente involucra este sistema de acá, este sistema de acá y este sistema de acá. Obviamente en ese caso la temperatura supuestamente equivalente está en función de la temperatura medida aquí, aquí y aquí. ¿Cómo tendría que sacarse? Vamos a mirarlo de esta manera. Profe, Señor, pregunta, ¿esa temperatura solo se asocia con la temperatura ambiente o con la temperatura que yo ya también dije, generan no, los no, no. dispositivos? Espere un momentico. Cuando usted necesita sacar la temperatura base de un sistema y le están diciendo que tome la temperatura ambiente usted la asume. Por ejemplo, yo cómo le voy a decir que la temperatura ambiente de Cali es la misma temperatura ambiente de Bogotá. Cambia. Supongamos que en Bogotá es 19 grados centígrados y en Cali 26. Entonces, en el mismo esquema de sistema, al mismo ancho de banda, el ruido mide diferente en Bogotá y en Cali. ¿Sí me está entendiendo? Sí, profe. Por el hecho de que la Por ejemplo, temperatura cambia. Ahora, esa temperatura hay que expresarla en grados Kelvin. K, la K que está allí es la constante de Boltzmann. ¿Sí me entendió? pero no tiene nada que ver, por ejemplo, con el dispositivo electrónico que se calienta por su uso, o eso también infiere. Maestro, es que la temperatura del dispositivo también tenemos que determinarla. Si notas, el nivel de ruido efectivo a la entrada del sistema es este. El ruido de acá, otra cosa. Yo no estoy hablando, o sea, cuando estoy hablando del ruido medido en la entrada del sistema, es el ruido incidente aquí a la entrada. Otra cosa es lo que mete el sistema potencialmente por el flujo de electrones más la temperatura, más el concepto de ruido ambiental. ¿Me has entendido? ¿Qué es lo que está diciendo la fórmula acá? Míralo acá. Es que lo que tenés que entender es que, a ver, te explico. Poneme cuidado. Aquí llega un ruido ya por el hecho de que ese es el impuesto por vivir en la Tierra. Y aquí está el ruido puntualmente, específicamente por tener el aparato. Entonces, aquí se relaciona eso. ¿Sí me entendiste? Sí, profe. Y lo que sale es puntualmente lo que equivale todo esto. Lo acá. O sea, en ese caso, va a considerar la red y obviamente la temperatura que supuestamente incidió aquí y que incidió aquí. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, entonces, en ese caso, pues sigamos hablando. Entonces, ¿cómo se resuelve un problema con sistemas que supuestamente están en cascada? Para esto se definió un concepto por un señor de apellido Fries. De hecho, la fórmula se llama la fórmula de Fries. Entonces, ¿qué se hace con un sistema en cascada? Entonces, miremos cómo se trabaja. Lo primero que tienes que hacer es determinar la red, pero en cuanto a temperatura, ¿cómo se garantiza esta situación? Pues obviamente la temperatura equivalente del sistema está en función de la primera etapa,
de la primera etapa, de la segunda etapa versus la ganancia de la primera etapa, o lo que incida de la red de la primera etapa versus más la tercera etapa por el producto de lo que supuestamente incide de la primera etapa con la segunda etapa y así sucesivamente. Esto va creciendo. Entonces, obviamente, pues, ¿cuántas etapas podemos tener? Pues las que se determinen en este caso. Entonces, este valor que está aquí va a equivaler a esto cuando supuestamente esto se consolida como una sola cosa. ¿Me han entendido? Sí, señor. Bueno, entonces, para que lo miramos de esa manera. Ahora, en los sistemas, cuando estamos hablando de la relación señal a ruido, pues obviamente ya hemos hablado de conceptos que están asociados. O sea, yo me imagino que ustedes han visto que desde el punto de vista electrónico, ustedes son ingenieros electrónicos, entonces cuando han manejado amplificadores, los amplificadores supuestamente originan ruido, ¿cierto? Cuando uno toma, por ejemplo, un FET, un BJT o cualquier amplificador operacional encapsulado, entonces ellos potencialmente pueden incrementar el ruido. De hecho, en los sistemas operacionales, en los amplificadores operacionales, si estamos hablando desde el punto de vista de los circuitos analógicos, entonces nosotros podemos tener en ese sentido conceptos de ruido. Ahora, el ruido irremediablemente está metido. Pero entonces lo que tenemos que considerar nosotros es que tenemos una banda de trabajo. A esa banda de trabajo convencionalmente desde el punto de vista de la frecuencia le decimos ancho de banda. A la diferencia entre lo que es el concepto de frecuencia más alta a menos el concepto de frecuencia más baja. Ese recorrido se llama ancho de banda. Y obviamente allí, incidente o no, de acuerdo a cómo se comporta el sistema sistema puede aportar potencia o puede quitar potencia. Entonces las dos cosas puntualmente se les puede decir o ganancia o atenuación. O sea, o el sistema es un amplificador o el sistema es un atenuador. Así se caracterizan las cosas. En las telecomunicaciones sucede exactamente lo mismo. Entonces, para poder caracterizar mucho mejor eso, hay una cosa que se llama el factor de ruido y la cifra de ruido. Entonces, el factor de ruido, ¿cómo se define? El factor de ruido F se define como la relación supuestamente del ruido, en este caso. Mírenlo acá. Aquí, por ejemplo, lo han determinado. Esta es la relación señal a ruido de la señal a la entrada, ¿cierto? O sea, en otras palabras, esta es la señal sobre el ruido. Este es SE sobre KT sub 0 B. Y esta es la relación señal a ruido de la señal a la salida. O sea, la señal afectada por la red, si ha tenido o ganancia o pérdida. Asumamos que aquí la señal tiene ganancia. Y el ruido, puntualmente hablando, ¿cómo se calcula? Pues obviamente se va a calcular de esta manera. O sea, esto es una cosa especial. Quiere decir que es el mismo ruido de entrada, pero escalado por la red y por el factor de ruido. En otras palabras, la cifra de ruido ¿a qué es igual? Pues es la comparativa entre esto que sucede acá y esto que sucede acá. Ya, porque son las referencias de las dos señales, las dos relaciones de señal a ruido. Entonces, no se hace algo directo, se hace algo inverso. El factor de ruido se encuentra que es la relación de señal a ruido a la entrada versus la relación señal a ruido a la salida. Entonces, esta es la definición de esto. O sea, yo comparo esto contra esto, no esto contra esto. O sea, no es salida versus entrada, sino entrada versus salida. Ese es el factor de ruido. Y la cifra de ruido, que se denomina NF, es el escalamiento de este valor por un logaritmo. ¿Está claro? ¿Por qué se hace por 10? Porque supuestamente estos fueron valores de referencia. Y acuérdense que yo puedo sacar de esto un valor adimensional también de relación señal a ruido en factores logarítmicos. Entonces yo estoy tomando este valor acá adimensional por un valor de 10. Si esto fueran potencias, entonces aquí sería por 20. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Bueno, me imagino que sí. Guárdenla. Miren bien acá, jovencitos. Aquí estamos midiendo la entrada del sistema con esta temperatura, con esta cifra de ruido, con este valor de ruido. Aquí hay una temperatura equivalente
del sistema, en donde puntualmente pues tenemos una ganancia, digamos, o una pérdida, y la cifra de ruido, ¿cierto? Ahora acá lo que se está haciendo es precisamente planteando que, entre qué clase de cosas podemos dejar determinado todo. Entonces acá, fíjense bien que este sería, estamos estudiando el ruido. Esta es la relación entre la temperatura que tenemos en la red y la cifra de ruido, el factor de ruido, perdón. La cifra de ruido es el logaritmo, esta es la cifra de ruido, en este caso. ¿Sí están viendo? ¿Ya? Perdón, entre el factor de ruido. La cifra de ruido es el logaritmo. Bueno, entonces el factor de ruido acá, ¿dónde lo ven ustedes? ¿Dónde lo van a ubicar? Lo que pasa es que aquí igualaron los ruidos. Pues obviamente, ¿qué están diciéndonos a nosotros? Que el ruido de la salida debe de estar compuesto por el ruido de la red y el ruido de la entrada. Entonces, ¿acá qué se hizo? Pues puntualmente se igualó esto que está acá contra el resto de la red. Obviamente, la suma de lo que está aquí más lo que está aquí tiene que dar lo que está acá, o aproximadamente. Entonces, eso implica que este factor de ruido está en función de qué clase de cosas, de la temperatura de entrada, en este caso, ¿cierto? Y obviamente la temperatura del sistema. En otras palabras, yo puedo especificar que la temperatura de ruido equivalente del sistema es factor, o mejor dicho, es directamente proporcional a la temperatura ambiente por un factor de la cifra de ruido, en este caso, que es esta que está aquí, que es esta que está acá, el factor de ruido, menos 1, que es este que está acá. Entonces la fórmula de Friis para encontrar estos factores de F se saca de esta manera. En las etapas, supongamos que yo tengo aquí varias etapas. Aquí yo tengo una F sub 1, una F sub 2, una F sub 3. Entonces en ese caso, ¿eso qué me implica? Que yo puedo escalar esto, pero considerando lo que representa cada interacción del sistema. Por ejemplo, aquí se habló de ganancia. Bueno, supongamos que aquí hay ganancias. Pero si aquí hay ganancias y pérdidas, pues obviamente de forma indistinta yo tengo que multiplicarlas y tengo que relacionarlas. ¿Está claro? Esta es la fórmula de Friis extendida para lo que tiene que ver con el factor de ruido. Esta que está acá es la cifra, la fórmula de Friis extendida para las temperaturas equivalentes en un sistema de cascada. ¿Está claro? Entonces, miren que acá hay una cosa un poquitico más explícita, ¿no? Miren bien. La cifra de ruido, bueno, acá está esto lo saqué del Tomasi. La figura de ruido, ¿para qué se utiliza? Ahí está la respuesta. Le dice cuán ruidoso es un dispositivo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que supuestamente en un logaritmo, miren bien, es entrada versus salida, yo puedo encontrar 10 logaritmos de lo que es en este caso la figura de ruido. Esto que está aquí es la cifra de ruido y esto que está acá es la figura de ruido. En otras palabras, esa sería, mejor dicho, en otros términos, esto que está acá, para que lo van a comparar, en este caso, miren bien, la cifra de ruido es el logaritmo del factor de ruido, ¿cierto? O sea, es lo mismo. Esto que está aquí es el factor de ruido. Y esto que está acá afuera, ¿qué es? La cifra de ruido. Y ya. Es lo mismo. ¿Están entendiendo? Es una forma de decirlo. Lo que pasa es que lo traje ahí para que compararan, no se fueran a confundir. ¿Está claro para todos? Bueno, entonces, listo. Entonces no es más. Lo que pasa es que nos está diciendo que la relación de potencia de señal a ruido a la entrada y la relación de potencia de señal a ruido a la salida se compara. Ese es el factor de ruido. Y la cifra de ruido, en ese caso, pues es el logaritmo. Ahora, esa comparativa que está aquí, de S sub I, N sub I, S sub 0, N sub 0, tiene que estar supuestamente, en este caso, pues como se supone que el de abajo es más grande que el de arriba en ciertas ocasiones, cuando el sistema implica que hay más entrada de señal, hay una entrada de señal y más salida de señal, el sistema amplifica, o sea, tiene ganancia. Pero cuando el sistema tiene más entrada de señal y menos salida de señal, el sistema es
atenuador, entonces no amplifica. Porque obviamente las condiciones de esto pueden cambiar. Eso es lo que implicaría esto acá, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede medir una cosa de esas? Pues ustedes se pueden buscar un dispositivo. De hecho, matemáticamente hablando, se puede hacer a través de una medición de laboratorio. Pero nos toca considerar los dBs medidos de las señales. Y nos toca caracterizar el ruido. ¿Está claro? Bueno, aquí hay unos ejemplos. En este caso. Allí, por ejemplo, tenemos un transistor amplificador que tiene una relación de potencia señal a ruido en la entrada de 10 y en la salida de 5. Le dicen a usted, calcule la NR y calcule la NF. Entonces, en este caso, esta sería la F y esta sería la NR. Bueno, mejor dicho, este es el factor y esta es la cifra. Entonces acá nos está diciendo que esto vale 2. O sea, este sistema atenúa. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo entré 10 y caí a 5, pues obviamente la cifra de ruido, ¿cuánto me va a dar? Menos 3. ¿Está claro? Sí, señor. ¿Está claro? Bueno. Miren este, para que lo hagan. Aquí están las respuestas. Hay que demostrarlo. ¿Está claro? Bueno. Pues la otra cosa que ustedes pueden considerar de esta situación es que tendrían que ir a mirar los datasheets. Que eso es otra cosa que podemos hacer nosotros con los equipos de telecomunicaciones. Porque las cifras de ruido convencionalmente a veces ya vienen dispuestas, en este caso. Ahora, los equipos en telecomunicaciones se hacen cubriendo unos márgenes de fabricación que implican que esto se lleve a cabo, ¿no? Acá, por ejemplo, está la misma fórmula de Fries con la aplicación de lo que es un concepto de cascada. El NR es el factor de ruido de cada una de las etapas y en este caso lo que estamos aquí considerando como P sub G es la ganancia o la pérdida de potencia. Es una explicativa de lo mismo que he repetido de la fórmula de Fries. Como pueden apreciar, esto es para el ruido en general. Entonces nosotros la encontramos para temperaturas, para el factor de ruido, ahora la tenemos para el ruido en general. ¿Ya? En este caso. Y aquí hay un ejemplito. ¿Ya? Entonces el ejemplito nos habla a nosotros, para que lo hagan en ese caso, aquí están las respuestas, para que supuestamente desde ese punto de vista determinen el voltaje y la potencia del ruido de este sistema. ¿Este sistema qué es? Un amplificador de 3 etapas. Tienen que dibujarlo, tienen que escribirlo. Dice, tiene un ancho de banda de 3 dB de 200 kHz determinado por un circuito sintonizador LC a la entrada y opera a 22 grados centígrados. La primera etapa tiene una ganancia de 14 dB y una NF de 3 dB. La segunda y la tercera son idénticas, con una ganancia de 20 dB y NF de 8 dB. La carga de salida es de 300 ohmios. El ruido de entrada es generado por una resistencia de 10 kiloohmios. Calcule A, el voltaje y la potencia del ruido a la entrada y la salida, asumiendo que son amplificadores ideales. La cifra de ruido de todo el sistema, o sea, la suma de esto calculada, pues obviamente por la fórmula de Fries, que está aquí, en este caso, y el voltaje y la potencia existente en la salida. O sea, en este caso, pues ya tienen todo y ya tienen supuestamente la cifra de todo el sistema, pues la potencia y el voltaje lo pueden sacar porque tienen la impedancia. O sea, si yo tengo la impedancia, en este caso, al tener el voltaje, puedo sacar la potencia. ¿Está claro? Bueno. Preguntas. Pues estos son otros ejercicios, perdón, estos son otros ejercicios de aplicación. Aquí tenemos un sistema en el que se acopla una carga a un circuito a la entrada, donde se mide un nivel de referencia, donde hay unos anchos de banda, unas cifras de ruido y unas ganancias. ¿Cuántas etapas tiene esto? 2. Entonces, si a usted le piden puntualmente que halle el comportamiento del sistema, lo que tiene que hacer es relacionar matemáticamente todo. Por ejemplo, en este caso, ustedes en toda parte van a encontrar que esto es una apreciación de manejo matemático. Revisen muy bien porque supuestamente aquí las consideraciones
hay que trabajarlas en milivatios. O sea, el valor de referencia medido no es directamente sobre dB vatio, sino sobre dBm en este caso. Y si se ponen a apreciar ustedes, las potencias calculadas de salida no van a dar específicamente en valores de vatios, sino en dBs. Revisen el ejercicio, aquí está paso a paso. Entonces lo que han dicho acá puntualmente es calcular la cifra de ruido, la figura de ruido. ¿Ya? Entonces aquí esto fue la aplicación de la fórmula de Friis. ¿Para qué? Para el valor de F. Esto fue para el valor del ruido equivalente en este caso. Con esto se calculó puntualmente lo que indica el ruido de entrada, que son menos 68 dBm. Y esto sería el nivel de salida en este caso. Entonces tendríamos que mirar qué pasa cuando la señal va entrando. Miren aquí entro con 0 dBm, sumo 20 y sumo 15. ¿Cuánto debe ser la señal de salida? Tiene que tener 35 dBm. Supuestamente la señal, en este caso, ¿cuánto nos va a entregar? 3160 milivatios. O sea, esto que está aquí, que es una medida de señal, se convierte de dBm a milivatios, perdón. Entonces, el valor equivalente del sistema, ¿cuál es? Pues si yo tengo en dBs este valor que es S sub 0 y el ruido que puntualmente estoy midiendo, pues en ese caso, ¿cómo lo voy a sacar? Pues como una relación matemática. Esto que está acá, a nivel de 0 dBs, en este caso, sería la especificación formal en la entrada, miren bien, de lo que es esta relación de entrada menos este ruido. Esto obviamente pues, nos va a dar un valor en dBs bastante grande, en este caso. ¿Ya? Bueno, entonces aquí pueden apreciar esta parte precisamente de acá. Aquí hay otro ejemplito que pueden ustedes mirar. Eso es un ejemplito, pero no puntualmente para hacer, digamos que esto es un ejemplito para demostrar. Matemáticamente hablando, lo que les están diciendo acá es que aquí hay dos etapas. Y estas dos etapas puntualmente involucran temperatura de entrada acá, temperatura en el sistema, temperatura en el canal de comunicaciones y temperatura supuestamente en la etapa de salida. Y entonces desde ese punto de vista, ¿qué hay que hacer? Pues calcularlas. Entonces, por ejemplo, en este caso, revisar que uno puede considerar dentro de la fórmula de Friis la especificación de las temperaturas también. Bueno, espero que a esos ejercicios ustedes les den una vueltica, los lean y puntualmente me digan si tienen alguna duda o inquietud en este caso. Vamos a revisar ahorita pues otra de estas cosas que tenemos aquí puntualmente montadas, ¿ya? Y obviamente pues acá pues vamos a hablar de otra situación de que es el tratamiento del ruido. O sea, vamos a hablar de lo que es ruido. ¿Qué es el ruido? Puntualmente hablando. Entonces, para nosotros ruido eléctrico se define como lo que es variables transversales o longitudinales indeseables que aparecen en cualquier parte, no solo en la salida de un receptor, en cualquier parte. Entonces, por ejemplo, pues obviamente uno puede manifestar que esto es algo molesto, algo indeseable, pero puede presentarse en un alto o menor grado y que puede ser en ese sentido ocasional o continuo, en este caso. Entonces, ¿cómo es el ruido? De forma explícita, ¿de dónde sale? Pues hay ruido que se llama intrínseco y extrínseco, o sea, el ruido externo y el ruido interno. El ruido externo es el que está presente convencionalmente siempre en la entrada de los sistemas de comunicaciones y que a veces se introduce por el mismo medio de transmisión. Y el ruido interno es el ruido que precisamente todo dispositivo de forma propia introduce. ¿Por qué? Por el agite de electrones que en ese caso cada dispositivo puede generar. Entonces, ruidos externos, pues hay de muchas clases. Está el man-made, el ruido atmosférico y el ruido espacial. Pues muchas personas dicen que son imperceptibles, pero son ruidos para considerar cuando se están trabajando, digamos que aplicaciones bastante exigentes en este caso. El ruido blanco, por ejemplo, ahí tienen ustedes una imagen. En ese caso, pues aquí están mostrando una especificación de señales que no tienen correlación entre sí. Entonces, uno puede decir que por eso la densidad espectral de potencia es constante. Entonces, digamos que uno, si dijera, bueno, lo que pasa es que la imagen tuviera color,
Entonces, esa nieve que están viendo ustedes allá tendría colores aleatorios. Entonces, esto es lo que típicamente se ve en un televisor de forma puntual, ¿sí? No solamente en un analógico, sino cuando en cualquier tipo de receptor, por ejemplo, no se está receptando ningún canal. Entonces, eso es lo que se supone que uno encuentra como ruido. Ahora, ¿por qué sale esto? Pues definitivamente es el comportamiento específico de lo que es un sistema cuando, pues en ese sentido, no está censando puntualmente ningún nivel de señal. Este tipo de cosas aquí vistas, a esto se le reconoce como nieve. Pues obviamente, ¿qué pasa con la nieve? Esta nieve acá no es estática, esta nieve está cambiando constantemente con el tiempo, porque obviamente es una señal de video. Por ejemplo, acá podríamos definir, digamos que a manera de ejemplo, que tenemos una sucesión de 25 imágenes, o sea, 25 fotogramas por segundo. Eso es lo que estaría representando ese concepto de ruido allí metido. O sea, en otras palabras, pues eso es perder el tiempo, ¿no? Ponérselo a ver. Y explicarlo yo diría que también. Bueno, entonces, el ruido interno. Hablemos de él. Entonces, aquí podemos encontrar que se supone que del ruido interno uno encuentra que... ¿Quién es el que contribuye más al ruido interno? El ruido interno lo contribuye más la primera etapa que supuestamente está en todo sistema. Por ejemplo, en un sistema que a la entrada define amplificación, es probable que allí la señal tenga su nivel más bajo, la señal deseada, y el ruido insertado pues será proporcional en ese sentido a la señal que esté entrando. Entonces, el problema es que usted mete ruido a la entrada y a las siguientes etapas tiene que vivir con él, tráigalo de la mano, ¿cierto? Mejor dicho, ese es el pasajero que usted no quiere llevar. Entonces, ¿qué va a suceder con este tipo de cosas? Pues usted lo entra a la entrada y lo va a llevar todo el tiempo. Cada etapa va a producir un efecto más o menos de esa manera. Entonces, aquí por ejemplo ven ustedes que yo estoy teniendo la entrada de una señal y la señal de ruido. Miren lo que produce en la entrada de ese amplificador 1. Y miren lo que sucede, puntualmente hablando, a la salida de ese amplificador 1, porque esa salida de ese amplificador 1 se coloca en conexión o se interfaza con otra etapa de un amplificador 2 y entrega una señal, pero a su vez esa misma señal va a estar en ese caso asociada a otro tipo de ruido que allí se meta. Entonces probablemente la entrada del amplificador 2 asume el ruido de la primera etapa más el ruido de su propia entrada y saca obviamente un concepto de salida que es proporcional a eso. Entonces, esas son de las consideraciones que hay que tener en cuenta. El ruido térmico, que es el que hemos estado definiendo acá, en este caso, convencionalmente se le dice ruido Johnson o ruido blanco. ¿Cómo se calcula? Que eso fue lo que miramos ahorita. Pues este es causado normalmente por el agite de electrones libres y en ese caso de los iones y de los puntos ionizados de un conductor presente de un conductor cuando en él se presentan movimientos de cargas. Entonces, digamos que eso tiene que ver específicamente cuando esto por él pasa un campo eléctrico, un campo magnético. Entonces, en el espectro de frecuencia, en ese caso, este tipo de interacciones producen un concepto, digamos, de resultado que se denomina ruido blanco. ¿Por qué decimos que se llama ruido blanco? Porque es que el blanco es el color que contiene allí, como se está mencionando, todas las frecuencias. ¿Ya? Entonces, Johnson, que fue el que determinó esto, dijo, listo, vamos a relacionar el ruido. Entonces el ruido es directamente proporcional a la constante de Boltzmann por la temperatura de lo que se está revisando en el sistema, por el ancho de banda en frecuencia de lo que se está midiendo en ese caso. Entonces, en otras palabras, es la misma fórmula de ahora rato, que mide la constante de Boltzmann, la temperatura y el ancho de banda. Lo que pasa es que allá le decíamos B, acá se llama delta F, o sea, diferencias entre frecuencias, es la misma cosa. ¿Está claro? Entonces la constante de Boltzmann pues es un valor que ya está definido, vale 1.38 por 10 a la menos 23 joules a Kelvin. ¿Está claro? Entonces, aquí hay otras especificaciones de otros tipos de ruido interno. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el shot noise, que es un ruido que supuestamente pues puede variar de forma aleatoria, en este caso. Entonces, este se amplifica como balines de metal que caen en un techo de una lámina.
Normalmente el shock noise es un ruido que se suma al ruido térmico, ya en ese caso, pero fórmula para calcular el shock noise no existe. Normalmente uno saca el esquema de ruido de shock noise del mismo dispositivo, de las características. Son ruidos realmente bastante particulares, en este caso. Aquí está para ustedes lo que es la representación formal de un circuito con una fuente de ruido. Entonces pueden ustedes apreciar que acá tenemos una resistencia, ¿cierto?, que genera ruido y una fuente de ruido. Y obviamente en ese caso, ¿cierto?, el ruido que supuestamente puede producir por el concepto de manejo de electrones alrededor de una carga. O sea, todo este tipo de cosas van a generar los tipos de ruido que supuestamente podemos manejar en un circuito de telecomunicaciones. Entonces, acá, miren bien lo que está diciéndonos esto. Nosotros podemos encontrar la referencia de medida RMS o valor eficaz del ruido, ¿cierto? Entonces, el voltaje de ruido, ¿cómo lo medimos? Entonces, hay una ecuación de potencia de ruido que está aquí definida. Entonces, sabemos nosotros que por definiciones, el voltaje se puede expresar como el valor de la carga, en este caso, de un electrón, sobre 2 al cuadrado. Y obviamente, pues estamos hablando de potencia. Entonces, en este momento estaríamos diciendo que esto que tenemos acá, el voltaje de ruido, discúlpeme, en ese caso estaría en función específicamente de lo que es en ese caso la resistencia donde esto se está evaluando. ¿Ya? Entonces, ¿a qué es igual esto? Esto es igual, pues obviamente a lo que hemos estado definiendo por la ecuación de Johnson. Entonces, ¿qué se hizo acá? Básicamente lo que se hizo en este instante fue, digamos que determinar en esta situación, como pueden apreciar, ¿cierto? Si están notando, pues sacar un valor en el cual pues se igualó esto con respecto a esto. ¿Está claro? Entonces esto quedó E cuadrado cuartos, en este caso, ¿sí? E al cuadrado sub n cuartos, que es igual a la temperatura, la constante de Boltzmann, el ancho de banda y la resistencia. En otras palabras, el valor eficaz del ruido, ¿sí?, en ese caso, definido como E sub n, es una raíz cuadrada, es un valor cuadrático. Ese es un valor cuadrático, obviamente, en el cual se tiene en cuenta la resistencia y el ancho de banda y la temperatura determinada. Obviamente la constante de Boltzmann ya la conocemos. Entonces aquí hay un pequeño ejemplo. Me dicen a mí que para un dispositivo electrónico, aquí está obviamente la solución, pues espero que lo hagan. Entonces acá nos hablan de que tenemos una temperatura de 17 grados con un ancho de banda de 10 kHz. Calcule la potencia de ruido térmico en vatios y en dBm. El voltaje RMS del ruido para una resistencia interna de 100 ohmios y una resistencia de carga de 100 ohmios. Entonces, ¿qué están diciendo acá? Entonces, puntualmente se calcula la temperatura en grados Kelvin. Los grados Kelvin se calcula como el valor de la temperatura en grados centígrados más 273. Entonces, en grados Kelvin, la temperatura vale 290 K a una temperatura de 17 grados centígrados. Entonces, la potencia de ruido, acá es igual a la constante de Boltzmann por la temperatura por el ancho de banda, que vale 10 a la 4, que eran 10 MHz. Perdón, eran 10 kHz, creo que eran. Sí, 10 kHz. Entonces, ¿a qué es igual a esto? Esto es igual a 4 por 10 a la menos 17 vatios. Entonces, luego están pidiendo la potencia del ruido en dBm. Entonces, ¿a qué es igual esto? Pues nosotros tenemos esta potencia. Y obviamente esto está en vatios. Tenemos que expresarla puntualmente en dBm. Entonces, o explícitamente pasamos esta a dBm y representamos esto, en este caso, a dBm, ¿cierto? Entonces, toca tener en cuenta la coma de la potencia, ¿no? En este caso. Luego, le dicen a uno, calcula el voltaje RMS del ruido. Pues si nosotros tenemos la constante de Boltzmann, tenemos la temperatura, el ancho de banda, ¿qué consideramos acá? Pues nos hace esto ya sabemos cuánto vale, que es lo que está acá. Entonces, esto lo que hace falta es multiplicarla por 4, que es lo que está acá, por 100, y bueno, por 4 y por 100. ¿Cuánto vale el voltaje de ruido? En ese caso, vale 0.1265 microvoltios, básicamente. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Jóvenes? No, señor. Entonces acá
pues aquí hay otras fuentes de ruido, ¿no? Está el ruido correlacionado. Bueno, aquí hay acá hay una caracterización. De hecho, pues ruido hay en todo lado. O sea, uno realmente puede decir lo siguiente, ¿no? Que el ruido existe desde las frecuencias más bajas a las frecuencias más altas. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces ninguna, sigamos. Entonces ahorita hablemos de cómo se determina todo esto. El cálculo y determinación del ruido. Entonces en ese caso, pues obviamente, nosotros partimos de entender un poco qué es la relación de potencia de señal, relación de señal a ruido. Entonces, acá específicamente hablando, podemos considerar que nos vamos a encontrar qué clase de cosas. Entonces vamos a encontrar que esto es una comparativa entre potencia y señal, ¿cierto? Entonces esto también se puede expresar en dBs. Entonces es potencia de señal sobre potencia de ruido. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver nosotros, puntualmente hablando, que la referencia específica entre una y otra cosa puede ser bastante grande. Uno lo puede expresar en dBs. Por ejemplo, una relación señal a ruido de 30 dBs, es decir que hay 1000 partes de potencia de señal por básicamente una sola de ruido. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ese sistema es altamente estable. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces aquí está otra cosa, bueno, aquí está la misma que miramos ahorita, la cifra de ruido, ya la calculamos puntualmente, en este caso, y hay más ejemplos, ¿no? Aquí estamos repitiendo lo mismo, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿ya? Ese ejemplo se propuso, ya allá para que ustedes lo hagan, y acá, ese es el mismo ejercicio, ¿no? Para que supuestamente lo demuestren los comentarios de esto. Entonces, pero acá, o sea, eso está repetido en otra diapositiva. Esto hay que resolverlo y demostrarlo, ¿no? Sobre la relación señal a ruido. Bueno, pero entonces hablemos puntualmente de lo que en ese caso queremos nosotros, queremos hablar acerca de la incidencia de ciertas cosas en las telecomunicaciones. Por ejemplo, el efecto de ruido debido a la reactancia. Dice allí que la reactancia no introduce ruido en un sistema en teoría, cuando en ese caso están hablando de capacitores, inductores ideales que no contienen componentes resistivos, pero obviamente la realidad es otra, ¿sí? Los elementos resistivos tienen efectos significativos, digamos que bastante pequeños comparado con otros elementos, pero cuando esto realmente hay que considerarlo, en este caso, entonces acá, por ejemplo, mencionan que el efecto significativo de los circuitos reactivos sobre el ruido es la limitación que se tengan en sus respuestas de frecuencia. Ahora, ¿por qué? Porque aquí estaríamos hablando ya de mezclar en estos esquemas de dispositivos circuitos que de pronto están en relación entre lo que es un concepto de capacitancia y resistencia, capacitancia e inductancia, o capacitancia, inductancia y resistencia, de la forma en como vengan. ¿Por qué? Porque estos son los que son capaces que de alguna u otra manera determinen como un comportamiento un poquito diferente a lo que es el manejo de la frecuencia. Entonces acá, por ejemplo, es bien importante considerar que el ancho de banda de 3 dB es equivalente en ese caso, ¿sí? Hay que definirlo. ¿Cómo se define? El ancho de banda equivalente es igual a pi medio sobre el ancho de banda total para circuitos reactivos, cuando supuestamente necesitamos hacer cálculos de ruido. Entonces, en este caso, esa fórmula de Friis, pues obviamente pues involucra en ese sentido la aplicación de esas cosas. Aquí la fórmula de Friis es la misma que vimos ahora rato, ¿cierto? Pueden apreciar ustedes que se usa para que esto se determine, ¿cierto? Cuando hayan varias etapas que están definidas en cascada, ya en este caso. Este ejercicio ya lo habíamos dispuesto y lo habíamos propuesto y está repetido, ¿ya? Lo que tienen que hacer ustedes de este ejercicio es sencillamente demostrarlo. El mismo ejercicio que ahorita dijimos ahora rato,
que se aplicaba con una carga de salida de 300 ohmios. Pero lo primero que tienen que entender ustedes es que este ejercicio hay que dibujarlo. Fue lo que yo dije ahorita, ¿no? ¿Ya? ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta para seguir avanzando? Jovencitos. ¿Ninguna? ¿Alguna cosa que mencionar? Profe, Señor. el delta de Situación en amplitud. ¿Ya? O amplitud modulada. Que estamos hablando del concepto de la transmisión en esto. Entonces, para poder hablar de esto, pues ya hemos hablado sobre señales, sobre mecanismos de redes montadas en cascada, la fórmula de Friis. Entonces ahorita vamos a hablar de los fundamentos de la amplitud modulada, del porcentaje de la modulación, del análisis que se necesita en AM, de lo que es necesario para generar circuitos para generar AM, cómo se compone un sistema de transmisión en AM y finalmente pues las medidas que se pueden determinar de un sistema de estos. Ahora, lo primero que tienen que entender todos es que nosotros tenemos que considerar qué realmente es la modulación. Me parece que en las clases pasadas estuvimos diciendo de forma matemática cómo era que se extraía el concepto de modulación. Pero entonces deben entender ustedes que la modulación se define como un proceso de introducir una señal inteligente que convencionalmente es de baja frecuencia en una mezcla, digamos que muy idónea, con una señal portadora que convencionalmente es de alta frecuencia. Entonces, normalmente en ese caso, ¿sí? Como pues pueden decir todos ustedes, la portadora, por ser de la señal que de pronto estamos caracterizando siempre, le decimos nosotros que es la señal de radiofrecuencia. ¿Qué se necesita para tener amplitud modulada? Lo primero que hay que entender es que nosotros, si hacemos sumas lineales o combinaciones lineales de cosas, por ejemplo, como un par de ondas senoidales diferentes, de diferentes frecuencias, pues lo que podemos hacer es que el resultado sería apenas valores algebraicos de salida. Por ejemplo, más o menos así. Que en este caso tenemos una fuente de señal más una fuente de portadora. Entonces, ¿qué sucede con ellas dos? Pues sucede esto. O sea, esto realmente no dice nada. O sea, la adición lineal de dos señales no me produce realmente nada. Entonces, ¿qué consideraciones tengo que determinar acá yo? Pues que la parte resultante de una suma lineal no sirve para transmitir. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasa acá? Un receptor que esté manejando esto y sense la señal portadora, en ese caso, entonces no va a poder específicamente determinar qué dice el encapsulado que se esté haciendo acá. Y realmente va a confundir. ¿Ya? Entonces, ¿qué se tiene que usar para que puntualmente yo tenga una mezcla de un par de señales? La forma más idónea, pónganme cuidado, para que yo pueda mezclar una portadora con una señal inteligente es usando un dispositivo que tenga un carácter no lineal. Entonces, ¿por qué se considera que esto tiene que pasar así? Porque cuando se combina una señal portadora y una señal de información, entonces, y el dispositivo tiene características no lineales, entonces, ¿qué se produce? Pues uno tiene un nivel de C, componentes, por ejemplo, de lo que son las frecuencias originales, entonces, por ejemplo, la frecuencia suma y la frecuencia resta, y obviamente, en ese caso, pues, armónicos de las dos frecuencias originales, es lo que puntualmente a veces pasa. Entonces, eso es de lo delicado o de lo aprovechable que puntualmente pasa en un sistema de telecomunicaciones cuando se están haciendo conceptos de modulación. Entonces, la combinación no lineal me produce a mí eso. Entonces, ¿qué me produce? Esto desde el punto de vista del espectro, miren bien, esto sería el trabajo de un dispositivo no lineal. Entonces, aquí tengo la frecuencia portadora y la frecuencia de información. Entonces, ¿qué sucede? Pues sencillamente lo que hacen, lo que se tiene de ellas es un desplazamiento en el dominio de la frecuencia, en donde lo que produce es el par de frecuencias de banda baja, de banda inferior y el par de frecuencias que se determinan de la banda superior. Entonces, bandas de frecuencia, o sea, el producto suma de tener referenciar las dos señales y el producto resta.
en el caso de tener comparativa dos señales en el dominio de la frecuencia, ¿está claro? Entonces, ¿qué resulta de allí? A la resta de frecuencias se le dice frecuencia de banda inferior, y obviamente está a la suma de frecuencias están las frecuencias de banda superior, y a la resta de esto es la frecuencia de bandas inferiores. La portadora va a aparecer siempre como el centro entre lo que es la diferencia y suma de las frecuencias. Entonces eso es una de las cosas importantes que tiene este asunto. La muestra de esto está de cómo, por ejemplo, esto puede pasar. Miren ustedes aquí, allí hay tres señales. Y tres señales que modulan de forma diferente la misma portadora. Entonces pueden apreciar ustedes que esa forma que adquiere la portadora la proporciona la señal inteligente. Entonces, cada una de estas cositas que están pasando acá, que son de diferentes, es lo que la portadora, es la que la señal de información propone de moldear sobre la portadora. Bueno, ¿alguien tiene preguntas? A ver, ponga cuidado, jovencito. La portadora es todas estas. Lo que pasa es que aquí, ¿cuántas señales de información tengo? 3. 1, 2, 3. Ahora, si usted se pone a revisar un poquito, esta forma de esta onda da la envolvente de esta onda de acá. Si usted nota un poquito, esta forma de onda que está acá es la envolvente de acá abajo y la de acá arriba. Lo mismo sucede con la señal que está acá, que supuestamente tenemos acá, en este caso prácticamente una señal de información y una portadora prácticamente en el límite de sobremodularse. ¿Está claro? Y en la última vemos que aquí tenemos una señal inteligente que modifica la portadora de esta manera, en este caso. ¿Preguntas? Bueno, listo. Entonces, hablemos de lo que es la modulación en AM. Con base en lo que se ha visto, pues obviamente lo que estamos buscando nosotros es determinar bandas y frecuencias con las cuales nosotros podamos hacer un manejo específico de una portadora, pero por considerar de la señal inteligente sus amplitudes. Entonces, si miramos esta forma de ecuación que define esto, por ejemplo, acá tenemos la ecuación de forma de onda de un sistema en AM, con todas sus características. Por ejemplo, acá podemos encontrar que está el voltaje de la señal portadora por la pulsación de la señal inteligente, en este caso, por la frecuencia de la señal inteligente y por la frecuencia de la señal portadora. Entonces, ¿qué se supone que vamos a encontrar acá? Pues vamos a encontrar puntualmente, digamos que el efecto específico de esto. Aquí tenemos nosotros en este caso, ¿cierto? Una frecuencia de banda superior, ¿cierto? Aquí tenemos la portadora y una frecuencia de banda inferior, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a dar acá? Pues una onda de forma resultante para AM. Entonces, quiere decir en ese caso que lo que potencialmente podemos encontrar nosotros es la posibilidad de ver modificada una portadora por cuenta de una señal de información en cuanto a amplitudes. Hay aquí algunas cosas que tratar, pero el concepto de envolvente pues hay que tenerlo claro, porque ese concepto que está allí como envolvente define la forma en como la señal de forma puntual inicialmente comenzó a cambiar, ¿cierto? Y modifica la portadora. Bueno, entonces cuando nosotros estamos extrayendo del proceso de modulación en amplitud unas señales resultantes, pues estamos encontrando lo que son, en ese caso, las bandas de frecuencias inteligentes. Y acá se conocen las bandas de frecuencias que están aquí aportadas como banda lateral inferior y banda lateral superior, en este caso. Entonces, por ejemplo, miren acá, que esto es un pequeño ejemplo gráfico donde ustedes tienen las frecuencias superiores e inferiores y alrededor de ellas hay definido un ancho de banda, en este caso. Si notan un poquito, ¿sí? Eso está definido alrededor de lo que es 1 MHz, en este caso, ¿sí?
¿Tienen alguna consulta hasta ahí o alguna pregunta? ¿Ah? Bueno, pues sigamos, ninguna. Entonces, aquí hay un pequeño ejemplo. Entonces dice allí que ustedes tienen que desarrollarlo. Como lo tienen que desarrollar, pues obviamente pues es como prácticamente una tarea. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues esto está en las diapositivas. ¿En qué página las diapositivas? Estoy en la 17. Entonces, mira, aunque esto no es nada del otro mundo tampoco, pues esto es como para que simplemente le pongan cuidado. Por ejemplo, acá, ¿sí? Estamos hablando de una portadora de 1.4 MHz. Y hay unas componentes de frecuencia que van desde 20 Hz a 10 kHz. Entonces, ¿qué significa esto? Pues esto va a significar que hay un producto de suma y resta entre la banda lateral inferior y la banda lateral superior. ¿Cómo se resuelve? Pongan cuidado. Entonces, la banda lateral superior, primero que todo, le saco a la banda lateral superior, primero que todo, le sumo y le sumo primero que todo los 20 Hz y le sumo los 10.000 Hz. Y a la banda lateral inferior, ¿qué le hago? Pues le quito los 20 Hz, los 10.000 Hz, perdón, y luego le quito los 20 Hz. ¿Qué indica esto? Gráficamente va a indicar este espacio. Va a indicar el rango específico desde donde la banda lateral inferior y la banda lateral superior, en ese sentido, se va a desempeñar alrededor de una portadora 1.4 MHz. Entonces, lo que hemos hecho nosotros sencillamente es denotar los valores resta y suma que tiene todo sistema de estos, en este caso. ¿Ya? Tanto para la banda tanto para la banda lateral inferior como para la banda lateral superior. Eso que dice allí LS, bueno, pues entonces allí supuestamente es upper sideband, lower sideband. Eso es lo que quiere decir LSB y USB en este caso. Bueno, sobre el AM, pues nosotros vamos a encontrar muchas clases. Aquí está, por ejemplo, tratado el AM con portadora, con doble banda lateral y full portadora. Eso es lo que dice allí. Entonces, eso es una de las clases de modulación en amplitud y que obviamente, pues, a este que está aquí mencionado, se le dice el AM convencional o el simplemente AM. ¿Qué involucra él? Pues obviamente involucra lo que tiene todo sistema de AM. Una composición de frecuencia suma y una composición de frecuencia resta y una ubicación de una portadora. Obviamente, pues estos son los cálculos que acabamos de hacer. Nosotros podemos definir en este caso el ancho de banda para el sistema de doble banda lateral con full portadora. El ancho de banda, ¿a qué es igual? A la diferencia entre la frecuencia máxima y la frecuencia mínima de cada lado, en este caso. Entonces, a uno le preguntan cuál viene siendo el ancho de banda completamente de esto. Pues vendría siendo en ese sentido 2 veces la señal inteligente máxima, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se menciona de esta manera? Porque uno puede hablar de propagación, de fenómenos de propagación, donde allí la portadora y en ese caso, y todas las frecuencias de radio que están presentes dentro de las bandas laterales, entonces tienen que ser lo suficientemente fuertes, robustas y elevadas para poder propagarlas a través de la atmósfera, por ejemplo. ¿Ya? Entonces aquí tienen de muestra un pequeño problema. Dice, para un modulador de doble banda lateral con full portadora de AM, con frecuencia de portadora de 100 kHz y una señal inteligente con frecuencia máxima de 5 kHz, determine los límites de frecuencia de las bandas laterales, el ancho de banda, las frecuencias del lado superior e inferior que se producen cuando la señal inteligente es de un tono de frecuencia única de 3 kHz. Y obviamente pues escribir el espectro de salida. Escribir el espectro de salida es hacer esas cajitas, en este caso, ¿sí? ¿Está claro? Ustedes sencillamente ya tienen aquí a un lado pues la forma de resolver el problema y comienzan a describir en ese sentido, primero que todo de forma matemática, el manejo que se le va a dar a la portadora con respecto a la señal inteligente. Y eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí?
Jovencitos. Bueno, ninguna, ¿no? Entonces, para ir cerrando esto, vamos a ir hablando de lo que es el coeficiente de modulación y el porcentaje de modulación. ¿Qué es esta cosa? Entonces, esto es algo que matemáticamente nos va a definir una referencia. Cuando uno sacamos el coeficiente de modulación, pues obviamente es una relación de prácticamente incidencias de señales a la entrada y a la salida. Y que tienen que ver, bueno, pues no tanto a la entrada, más bien de incidencia de señales entre lo que es la señal inteligente y la señal portadora. El porcentaje de modulación es eso mismo de lo que es el coeficiente de modulación, pero por 100. O sea, esto tiene que dar en ese caso un valor característico. Entonces allí, por ejemplo, ¿cómo se puede determinar el porcentaje de modulación? Pues uno lo puede hacer de forma gráfica, pero lo mejor específicamente es tener en cuenta la forma en cómo el porcentaje de modulación puede definirse de forma directa a partir de los parámetros de amplitudes de las señales inteligentes y la señal portadora. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a hacer esto desde el punto de vista geométrico, podemos lograr primero que todo nuestro objetivo, pero estas cosas no son extensibles y en ese caso pues no es bueno tenerlas. Aquí hay otra forma de obtener AM. Pues yo les decía a ustedes que puntualmente eso es algo que se registra de forma geométrica. Entonces, más bien yo diría que aquí, partiendo de las consideraciones de lo que es la señal inteligente y la señal portadora, pues uno puede determinar en ese caso ciertas situaciones. Entonces, por ejemplo, yo puedo describir que hay unos voltajes mínimos y máximos que están en relación con lo que es el voltaje de la portadora y la señal inteligente en suma, en resta. Entonces, en ese caso, las amplitudes máximas de la frecuencia superior e inferior, ¿cómo se determina? Pues nosotros sabemos que tanto la banda lateral inferior como la banda lateral superior son iguales. Y eso equivale a eso, y medios. Entonces, las amplitudes máximas para esos valores serían un cuarto de la suma del voltaje más alto menos el voltaje más pequeño. ¿Está claro? Entonces aquí, por ejemplo, a usted le dicen, mira, él tiene un problema, considere la figura que su M es su I. Es lo mismo en ese caso. Entonces aquí me dicen hallar la máxima amplitud de las frecuencias del lado superior e inferior. Allí se puede sacar eso. La amplitud máxima de la portadora no modulada. El cambio máximo de amplitud del envolvente. La envolvente puntualmente en este caso son estos valores, estas gráficas que están aquí. Esta es la envolvente. ¿Sí? El coeficiente de modulación también es fácil sacarlo y el porcentaje de modulación. Y yo diría que con esto estaría cerrado el proceso. ¿Por qué? Porque nosotros podemos sacar de aquí algunos datos. Este es el voltaje máximo pico de esta señal, ¿cierto? Esto es un factor de medida que se está entregando acá. Y acá está el voltaje mínimo. ¿Ya? Bueno, hasta ahí estamos. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿O están bien? Entonces hablemos de estas últimas cosas, que es la sobremodulación. ¿Qué es la sobremodulación? ¿O cómo se presenta la sobremodulación? Pues en este caso sucede cuando una señal inteligente excede la señal modulada. Entonces, ¿eso qué va a indicar? Que el porcentaje de modulación tiene que ser igual o mayor al 100%. Entonces, normalmente aquí tienen de forma típica una señal sobremodulada, ¿cierto? Una señal sobremodulada no sirve realmente. ¿Por qué? Porque la sobremodulación tiene un efecto que se llama el sideband splatter. Entonces, este efecto va a notarse fuera del ancho de banda normal de cada banda que se esté trabajando para esto. O sea, en otras palabras, es como estar hablando de un ancho de banda excesivo, y eso es inaceptable porque va a causar interferencias no solamente de ruido, sino que posiblemente se tenga que, en ese caso, mezclar con otras estaciones de forma severa. ¿Está claro hasta ahí, jovencitos? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a hacer estos últimos 5 o 10 minutos para soltarlos y frenar allí. Entonces, el análisis de AM, ¿cómo lo vamos a manejar? Pues como primera medida tenemos que partir de un hecho. Nosotros vamos a partir de una ecuación.
Ya habíamos dicho cuál es la ecuación. Entonces es una ecuación pulsante con la cual yo relaciono la frecuencia angular de la señal inteligente y la frecuencia angular de la señal portadora. Así como también voy a dimensionar el valor de la amplitud de la portadora y el valor de la amplitud de la señal inteligente. Entonces, esto lo vamos a trabajar a través de un concepto matemático y trigonométrico. Entonces, pues obviamente lo que vamos a hacer es aplicar relaciones trigonométricas y obviamente comenzar a considerar qué es lo que va a quedar. Esto pues va a resultar en qué clase de cosas. Pues esto aquí vamos a tener, esto es la traslación específica del modelo matemático. Entonces aquí nos da, por ejemplo, A, que es supuestamente el término de la portadora, B es la banda superior y C es la banda inferior, ¿cierto? Entonces, eso está revisándome acá o definiéndome acá muchas cosas. La amplitud instantánea, por ejemplo, ¿cierto? El ancho de banda requerido para la transmisión de AM, ¿cierto? Y si pueden considerar, pues el ancho de banda requerido para la transmisión de AM se va a determinar como el doble de la frecuencia de la señal inteligente. ¿Ya? Bueno, el valor instantáneo de una onda en AM se considera en ese caso importante, porque ese se puede calcular. ¿Cómo se calcula? A través del índice de modulación, ¿cierto? Y a través de la amplitud de la portadora. Entonces, ese sería el valor instantáneo a considerar. ¿Está claro? Bueno, aquí tienen un pequeño ejemplo en donde definen, en ese caso está demostrado, pues para que lo hagan. Todos los ejemplos aquí es para que ustedes lo repitan. Aquí están diciéndonos que el índice de modulación vale 1, o sea, que el porcentaje de modulación es el 100%. Definen algunas cosas particulares sobre las bandas. Importante que entendamos este problema. ¿Por qué? Porque de allí en adelante nos vamos a encontrar, ¿cierto?, de que las bandas manejadas puntualmente por un sistema de telecomunicaciones en AM más la portadora me van a dar a mí la totalidad de potencia gastada o consumida por el sistema. ¿Está claro? Bueno, yo voy a mirar acá, jóvenes, vamos a parar aquí, vamos a llamar a lista y vamos a dejar en este momento por el día de hoy, ¿cierto? Para no agobiarlos con todo este tema.